Seguimos el Simán Tav Kaf Dalet. Dinas Karat de Aleb Yabo Bepicat Amazon Ubo Saif Ejat. Sí, cuando uno come pan, con respecto a la recordar Yaleb Yabo Bepicat Amazon. Dice Shulchan Aruch, Maskirim Yaleb Yabo Bepicat Amazon. Una persona que come pan, dice Bepicat Amazon, dice Yaleb Yabo en Bepicat Amazon. Veim lo amar, Emachzirim Oto. Pero si se le olvidó decir Yaleb Yabo en Rosh Chodesh en Bepicat Amazon, no tiene que regresar. ¿Por qué? Dice Mishabura, no hay obligación de comer pan en Rosh Chodesh. Es bueno, como estudiamos hace varios shiurim, es bueno que la persona coma y aumenta comida y todo lo que uno lo que gasta no está incluido en los mezonot que se le determinaron en Rosh Hashanah. Pero no hay obligación al fin y al cabo. Vin que inicias así y pan lo había gilpat. Si él quería no comía pan, por lo tanto, por lo tanto, en el Birkat Hamazon los Jajamim no lo instituyeron que es como parte del Birkat Hamazon, diciendo que el día no tengo obligación de comer pan. Pero si la persona se recordó que no dijo Yaleb Yabo antes de comenzar la cuarta verajá, todavía no dijo la palabra Baruch de Tova Meitiv, tiene que decir Omer, Baruch, Jonathan, Rashe, Jodashim, Lamo, Israel y Zikaron. Tiene que decir una verajá, como dice Mishabra, con Shem Hashem, que está escrito en el Simán Kupejet. Aquí solo trae en forma corta, que bendito que nos dio los Rosh Hodashim al pueblo de Israel para recordar. Eso es lo que trae el Shulchan Aruch. Ahora, el Mishabra nos trae varias leyes relacionadas al tema de Yaleb Yabo en diferentes situaciones cuando la persona come. La primera nos dice Mishnah Berurah que si la persona comió pan en Rosh Chodesh y ahorita cuando va a decir Birkat Hamazon ya terminó Rosh Chodesh, Rosh Chodesh tiene que recordar en el Birkat Hamazon también Rosh Chodesh. Pero ya terminó Rosh Chodesh de Batarat Jarata Sudas Linan Shayab Rosh Chodesh. Entonces vamos según el comienzo de la ciudad, que el comienzo de la ciudad fue en Rosh Chodesh. Sigue siendo el Mishabra nombre de Magen Abraham. ¿Qué pasa si una persona hizo tefilá de Arbit terminando el día de Rosh Chodesh, pero la hizo cuando todavía era de día? Quiere decir, la persona comió pan, todavía no ha dicho Birkat Hamazon, y todavía era de día, y dijo ya Arbit, que hay posibilidad de decir Arbit cuando todavía es de día, dijo Arbit del día siguiente, que ya no es Rosh Chodesh. La pregunta cuando ahorita va a decir Birkat Hamazon, si uno puede decir Yaleb Yabo no, dice Mishnah no, sube no más quiera Hakab Birkat Hamazon en Rosh Chodesh. ¿Por qué? Sharei asao hol bitfilato, diciendo que la persona cuando hizo tefilá ya lo hizo hol, lo hizo como un día normal. Entonces no puede ahorita decir Yaleb Yabo porque una especie de contradicción. En el primer caso, que todavía la persona, es verdad que ya es de noche, incluso de noche, pero todavía la persona no lo hizo de noche, no hizo Arbit. Entonces vamos según el comienzo. Pero si la persona ya hizo tefilá Arbit, incluso que todavía es de día, siendo que ya lo hiciste, lo cambié, es como que si cambiaste el día, entonces no puedes ahorita decir Rosh Chodesh, a pesar de que vamos según el comienzo. Aval, Imu, Loit Palel. Pero ¿qué pasa en el mismo caso? Él no hizo tefilá. Y el tibur, el público, vamos porque hay un minyan ahí, y él es el único minyan, y ellos ya hicieron tefilá. Enonim Shahareem, él no va detrás de ellos, a pesar de que ellos ya hicieron el día, como el día siguiente, él todavía está en su Rosh Chodesh, y él dice Birkat Hamazon en Rosh Chodesh. Dice Mishabura, todo lo que estamos hablando de que él no va detrás del público, y por eso decimos que él, en ese último caso, él puede decir Yaleb Yabo. Estamos hablando únicamente el Abemacon Shekvar Itchil Lechol Mikoden, que él ya comenzó a comer antes que el público hiciera Arbit. Valim Itchil Lechol Ahar Shitpalel Akal Mariv, pero si comenzó a comer después que el público ya hizo Arbit, estamos hablando todavía cuando todavía es de día. Si de los otros hacia el día siguiente todavía es de día, hicieron Arbit del día siguiente, como el último caso que hablamos antes. Entonces, si ya el público hizo Arbit, a pesar de que él no hizo Arbit y él comenzó a comer después, entonces en este caso ya no va a recordar Yaleb Yabo en Rosh Chodesh, siendo que él se va según detrás
del público. Si él comenzó a comer antes, entonces ya él comenzó su seudá y no va según el público. Pero si él comenzó a comer después que el público hizo arbit, a pesar que todavía es de día, ya ahí no va a decir. Ahora, dice el Mishnah Berurah, todo esto estamos hablando si la persona ya hizo minjá, pero si la persona no hizo minjá de Rosh Hodesh, a pesar de que el público hizo tefilá de arbit, no nos va a importar. ¿Por qué? Porque él todavía tiene que decir minjá, entonces seguro que para él todavía Rosh Hodesh 100%. Entonces, en ese caso, incluso que él comenzó a comer después que el público hizo arbit, entonces seguro que él va a poder decir ya le veabó, porque todavía él es Rosh Hodesh porque no hizo minjá. Ahora dice Mishnah Berurah que también todo, lo mismo va a ser al opuesto. ¿Qué quiere decir al opuesto? Si el público hizo tefilá de arbit en Erev Rosh Hodesh, lo hicieron temprano. Y ya dijimos en su momento que si el público hace tefilá de Rosh Hodesh temprano, que si es víspera de Rosh Hodesh y ya hicieron arbit cuando todavía los del día, ellos dicen ya le veabó, que si que lo convirtieron, en este momento ya lo convirtieron en Rosh Hodesh. Y él comenzó a comer, ¿sí?, después de que hicieron arbit, pero todavía es de día. Afal Pishu lo hizo el arbit, a pesar de que todavía él no hizo arbit, como vimos antes. Incluso así, él va a decir Rosh Hodesh. ¿Por qué? Porque él va según el público. Pero también lo mismo. ¿Cuándo es esto? Cuando él ya dijo minjá. Pero si él no ha dicho minjá de víspera de Rosh Hodesh, entonces seguro que lo que el público hizo no le va a afectar a él para considerar que ya es Rosh Hodesh, siendo que él todavía tiene que decir minjá. Entonces en ese caso, que él no ha hecho minjá, a pesar de que el público ya hizo tefilá de Rosh Hodesh, de arbit, cuando todavía era de día víspera de Rosh Hodesh, eso no le va a afectar a él, en el sentido de que si él empieza a comer cuando todavía es de día, no va a decir ya le veabó, siendo que él no ha hecho minjá. Dijimos que si la persona se olvida de decir ya le veabó y se recordó antes de comenzar a tomar metiv, entonces dice una braja, y dijimos que antes que comenzó la braja del todo. Ahora, ¿qué pasa si ya comenzó parte de la braja? Entonces nos trae aquí Dirshu, en la nota 3, varios dinim. Dice que si la persona se recordó antes de comenzar esta Shem Hashem de la braja Toma Metiv, entonces el Mishor escribió en Simán Kupejet que regrese a Yaleve Abo. Y si se recordó cuando ya dijo Baruch Atah Hashem, todavía no comenzó el resto de la braja, entonces quieren estudiar que también en ese caso diga la Medene Juqueja y vuelva a Yaleve Abo. Es preferible en vez de agregar la braja esa que instituyeron y de agregar brajot. Ahora, si la persona ya comenzó la braja Tova Metiv y dijo Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, entonces sobre eso trae que si se recordó en ese momento y todavía no comenzó a Tova Metiv, entonces que ahí la persona diga Ashenatal Ne Shabbatot, y después que diga eso, entonces comience otra vez la braja de Tova Metiv. Y el Mishra trae el Perón ahí que no se entiende tanto, pero de todas formas traen aquí dicho que los hermanos hoy dijo que así es la costumbre, que si todavía no comenzó la braja Toma Metiv, que le damos chance también de decir esa braja que instituyeron. Sigue diciendo el Shulchan Aruch en Simán Tav Kaf Hei, Tine Rosh Hodesh Shechal Liot Beshabbat, Ubo Gimel Seifim, cuando Rosh Hodesh cae en Shabbat. Dice el Shulchan Aruch, Seif Alef Rosh Hodesh Shechal Liot Beshabbat, Arbit Shacharit Uminha Mitpalel Sheva Veomer Yale Veavo Ba'avodah. Entonces, siendo que cae Rosh Hodesh en Shabbat, hay que también recordar Rosh Hodesh. Entonces, cuando se hace la tefilá, la midá de Shabbat, que son 7 brajot, también hay que recordar Yale Veavo en Reté, como en días normales se recuerda. Veno maskir el Shabbat de Yale Veavo, pero no tienen que recordar el Shabbat de Yale Veavo, ¿por qué? Porque ya lo recordó en la cuarta verajá Mekadesh Shabbat. Entonces, por eso no hace falta recordar. Sigue siendo el Shulchan Aruch Umotzim Shne Sfarim, cuando en Shaharit se va a leer la Torah, se sacan 2 Sifrei Torah, Vekorim Barishon Shiv'a Beseder Hayom.
en el primero se lee de la parashá, se suben a 7, como normalmente se hace en Shabbat, porque el maftir no es el maftir, que es el que sube la Torah antes de leer la haftará de los profetas, de los neviim. Él no se cuenta de los 7 que tienen que subir. Y en el Sheni, en el segundo Sefer, Coré Maftir, él va a decir Maftir. ¿Qué va a decir Maftir? Las dos parashiot últimas que normalmente se leen en Rosodes, que es Upeyom Shabbat, Ubereshech Hotshechem. Eso va a leer el que va a leer, el que sube como Maftir, at Sofa Parashat, al final de la parashá, y después van a leer la haftará, Umaftirim Hashamay Kisi. Así comienza la haftará. ¿Y por qué es haftará? Porque normalmente la haftará o tiene que ver algo con la parashá o tiene que ver algo con la fecha. Y siendo que es Rosh Hodesh, entonces le damos preferencia y recordamos, usamos una haftará, leemos una haftará que tiene que ver con la fecha de Rosh Hodesh, y en esta haftará de Hashamayim Kisi está recordado el tema Rosh Hodesh. Dice Misham Ra, si se olvidaron y leyeron la haftará de la semana normal y no esta haftará especial, entonces dice que tienen que leer después también Shamaim Kisi. Si se recordaron después de decir las brajot, que se dicen después de la haftará, dice Misham Ra, que la lean sin repetir las brajot. Ahora dice el Ramá trae, Bimaskir Rosh Hodesh, ahí en el Simán respetales Eipet, que cuando se lee la haftará y se dice las brajot, no se menciona Rosh Hodesh, sino que Rosh Hodesh no es lo que obliga, como ya estudiamos en los shurim pasados, no obliga a decir haftará. Entonces, por tanto, no hay razón por la cual recordar en las brajot de la haftará Rosh Hodesh. Sigue siendo el Shulchan Aruch que se lee la haftará de Hashamayim Kisi cuando cae Rosh Hodesh en Shabbat, Chutz, Rosh Hodesh Elul, si cae Rosh Hodesh Elul en Shabbat, Shehaliot Besot Shemaftirim Aniah Soara. En este caso se lee Aniah Soara. ¿Por qué se lee Aniah Soara? Dice, ¿por qué? Desde que termina Tisha B'Av, nosotros tenemos que leer 7 haftarot que tienen que ver con el consuelo hacia Jerusalén. Entonces, siendo así, a pesar de que cae Rosh Hodesh Elul en Shabbat, no vamos a leer la haftará de Hashamayim Kisi, sino vamos a leer Aniah Soara según el Shulchan Aruch. Trae Ramá y dice, Ve'esh Ombrim Hashamayim Kisi. No, aquí dice que también en Rosh Hodesh Elul que cae en Shabbat se lee en la misma que se lee todo Shabbat que cae en todo Rosh Hodesh que cae en Shabbat. Vejeno aquí me lo dice el Ramá, y así nosotros acostumbramos en Ashkenaz. ¿Por qué? Dice Mishra, porque en la haftará de Hashamayim Kisi hay se recuerdan los dos asuntos. Se recuerda por un lado Rosh Hodesh y también está recordado Nehamat Yerushalayim, el consuelo hacia Jerusalén. Por tanto, es preferible esa, y así dice que se acostumbra en Ashkenaz. Pero de todas formas, trae Mishra que siendo que hay que leer las 7 que instituyeron, 7 haftarot relacionadas al consuelo de Jerusalén, entonces cuando van a leer en Parashat Tetzé, que se lee Ronia Kará, que está pegado a Ronia Kará, está pegado la haftará de Aniah Soara, entonces ahí van a completar una de estas 7 que brincaron, porque cuando leyeron en Rosh Hodesh Elul que cayó en Shabbat, leyeron a Hashamayim Kisi, entonces la completan en Parashat Tetzé. Sigue siendo Ramá, a Rosh Hodesh Av Shehaliot Beshabbat, incluso según el Ramá, Rosh Hodesh que cae en Shabbat, se lee la haftará de Shim'u, una haftará que está relacionada a Rosh Hodesh Av, y ahí se lee, a pesar de que normalmente se lee a Hashamayim Kisi, en Rosh Hodesh Av es diferente, pero de todas formas también trae el Ramá, Ve'esh Ombrim Hashamayim Kisi, que sí se acostumbra a Hashamayim Kisi, Vejen Ikar, B'makom Shem Minag, el lugar donde no hay minag de leer en Rosh Hodesh Av, que cae en Shabbat, la haftará de Shim'u, entonces se lee, prefiero leer Hashamayim Kisi. Sigue siendo el Ramá, Vimera Rosh Hodesh Be'arba Parashiot, y se ocurrió Rosh Hodesh cuando son las 4 parashiot que se leen de Parashat Hodesh, Zahor, todas las Shekalim, Zahor, Hodesh y Pará. Entonces, en ese caso, Maftirim Beshel Parashá, se hace la haftará de la Parashá.
trae Mishamura que Gaón de Vilna discutió completamente a la opinión anterior que dijimos, y él opina que se lee cuando se cae Rosh Chodesh Av en Shabbat, se lee la Haftarah de Shim'u. Kol Tuv.